Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice así: mira, yo he puesto delante, vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Para que usted esté bien enfocado y no se distraiga. Al contar 3, 1, 2 y 3, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estas palabras que Moisés habla al pueblo, las habla después de haberse reunido, haber leído nuevamente la ley. Leyeron todas las bendiciones de la obediencia, leyeron todas las maldiciones de la desobediencia. Y estando ya en un punto, finalizando su ministerio, Moisés comienza a hablarle al pueblo, a hacerle entender y conocer todas estas cosas para que tomaran una decisión. Hay momentos y tiempos espirituales que son de decisión. Y sabía Moisés que el pueblo iba a enfrentarse a muchas situaciones. Ya de por sí el pueblo era duro. Diga el que está a la par, era duro. Cabezón el pueblo. Amén. Y entonces se sabía que se iban a enfrentar a situaciones donde probablemente el pueblo iba a tropezar. Y entonces Moisés los confronta con una decisión importante que tenían que tomar, habiendo leído las bendiciones, habiendo leído las maldiciones, y les dice: escoge pues, ¿qué quieres para tu vida? Delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Pero se trata de una decisión. Y cuando estamos comenzando un nuevo tiempo espiritual, un nuevo tiempo del Señor, es que yo no sé si usted de verdad logra entenderme esto que yo le digo, pero el Espíritu Santo hablaba muy claro a mi corazón que esos 7 años era un tiempo donde vivimos cosas, pero un tiempo donde también cometimos errores de los cuales el Señor ya te perdonó. En el Antiguo Testamento, a los 7 años había un tiempo de Shabbat, un tiempo donde se perdonaban las deudas, un tiempo donde se comenzaba de nuevo, y algo nuevo va a comenzar sobre tu vida. Y por eso necesitamos cerrar
y dejar atrás. Y por eso el Señor nos hablaba a principio de año que era necesario extendernos hacia lo que viene por delante. Pero entonces, estando ahora sí, habiéndonos despojado de todo lo que queda atrás, comenzamos un nuevo tiempo y tenemos que decidir qué queremos. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos que esta temporada seamos personas de bendición? ¿O será que queremos caminar bajo la maldición? Y entonces, como tenemos que decidir qué queremos, voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante estos 3 domingos, para que al final de ese tiempo ustedes escojan. Porque cuando nos dicen qué quieren ser y todo el mundo, claro, la bendición, por supuesto. Pero necesitamos aprender para poder tomar decisiones. Amén. Y por eso necesitamos conocer los principios acerca de la bendición. Y en este domingo voy a comenzar a hablarles acerca de la bendición primero. Una palabra que quizás ha sido trillada, ha sido predicada de una manera quizás incorrecta, utilizada para manipular muchas cosas. Mas lo cierto del caso es que el Señor desea que nosotros seamos personas que caminan bajo su bendición. Amén. Y por eso hoy vamos a aprender algunos aspectos acerca de la bendición de Dios. Lo primero, ya se lo dije, el deseo de Dios, escúcheme iglesia, en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo del Señor, el deseo de Dios es bendecirte. Aunque solo 3 dijeron amén. Dios no quiere verte derrotado. Dios no quiere verte caminando bajo maldición. El deseo del corazón del Señor es bendecir tu vida y hacerlo en gran manera. Yo hoy necesito hablarte con la verdad de la palabra. Y nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Aquí no se predica, ¿verdad?, doctrina de prosperidad ni nada de eso. Pero no cree usted que tampoco somos aquella iglesia que predica que tenemos que ser pobres y tenemos que andar, ¿verdad?, con cara ahí de tristeza. No. La palabra de Dios a mí me enseña que Dios desea en su corazón que caminemos bajo su bendición. Dios desea bendecirte. Pastor, pero ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó Dios a unos cuantos? ¿Amó Dios solamente a aquellos que son líderes? ¿Amó Dios? No, dice amó Dios a todo el mundo. Y lo amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesús. Entregó su único hijo. Yo no sé cuántos de los que están acá, que son padres, estarían dispuestos a entregar un hijo. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial, en su corazón, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda. Eso a mí me habla de que el corazón del Señor lo que desea para nosotros es bendición. Dios no desea que nadie se pierda. Dios no desea que la gente ande caminando bajo maldición, sino bajo la bendición que viene de Él. En 2 de Pedro 3:9 me habla a mí también que el Señor no retarda su promesa, sino que está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento, porque el deseo del Señor es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguno camine bajo un camino de maldición hasta llegar a su final de muerte. El deseo de Dios es que nadie perezca. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que Dios desea bendecirte? Yo hoy no vengo como pastor simplemente a animarte a decirte, ¿verdad?, la bendición de Dios, pero tengo que predicarte la verdad. Y la verdad es que usted en este nuevo tiempo
tiene que decidir convertirse en una persona que camina bajo la bendición de Dios. Y la verdad espiritual es esa: Dios desea bendecirte. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29, 11. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Esos versículos extra que usted se aprende. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Sí, lo tenemos. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cómo son los pensamientos que tiene Dios hacia usted? ¿Pensamientos de qué? ¿Pensamientos de qué más? Dice ahí, no de mal, para daros el fin. Ese es el corazón del Señor. Dios no tiene pensamientos de mal. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que bendecir nuestra vida? Primero que todo, Él no tiene pensamientos de mal hacia usted. Dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Hay personas que erradamente creen, ¿verdad? Y a veces hasta temen y se preguntan, ¿verdad? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí este año? ¿Será que Dios quiere que me pase algo? ¿Será que tengo que pasar por algo terrible? ¿Será que tengo que perder el trabajo? ¿Será que Dios quiere para mí una enfermedad? ¿Será que Dios este año quiere para mí que pierda el colegio, una materia? ¿Será que Dios quiere? Dios no desea tu mal. Sus pensamientos son de bien. Sus pensamientos son de paz. Lo que Dios desea sobre tu vida es que camines bajo su bendición. Hay cosas que definitivamente Dios no va a querer para tu vida. Hay gente que a veces dice, es que yo pasé por un adulterio porque era la voluntad del Señor. Nunca. La voluntad del Señor va a ser contraria a lo que Él nos ha estipulado en su palabra. Hay cosas que usted nunca debió haber vivido. Hay cosas que nosotros hemos pasado no porque fuera la voluntad del Señor, sino por su cabezonada y la mía. Una valiente por ahí. Gracias por no dejarme solo. Hay cosas que nosotros no podemos decir que Dios quería para nuestra vida. Dios nunca va a preparar para ti un abuso. Dios nunca va a preparar sobre tu vida un adulterio. Hay cosas que tal vez uno pasó hasta de niño y creemos que lo pasamos porque Dios así lo quería. Y no es así. Hay cosas que pasan por la maldad que reina en este mundo. Pero Dios nunca va a desear algo para tu vida que vaya en contra de su palabra. Sí vamos a vivir pruebas, sí vamos a vivir circunstancias, pero nunca serán cosas que vayan en contra de la palabra del Señor. Y aunque andemos y pasemos por pruebas, dice que el Señor nos da las mismas, ¿verdad? Así como vienen las pruebas, nos da la forma de salir de ellas, nos da la salida, nos da la fuerza. En las pruebas sí, nos prepara, nos fortalece, nos enseña. Vamos a ser probados, tenemos que ser probados, pero nunca el Señor va a desear maldición para tu vida. El deseo de Dios es bendecirte y hacerlo en gran manera. Ahora hay cosas que Dios sí va a permitir, pero con un propósito. Amén. A veces creemos que la bendición de Dios es simplemente si tenemos plata y entonces vamos prosperando económicamente, estamos caminando bajo la bendición de Dios. Eso no es así. Hay cosas que a veces van a pasar, hay cosas que a veces Dios sí va a permitir y tienen un propósito. Yo les he puesto de ejemplo muchas veces que hay personas que pierden su trabajo y se enojan con Dios. Pero si no hubieran perdido ese trabajo, no hubiera llegado el nuevo trabajo que Dios tiene.
porque a veces nos sentimos tan cómodos, estamos tan cómodos en ciertos lugares, tan cómodos en cierta posición, tan cómodos en cierto estatus, y tiene que venir el Señor a despedazarlo todo para que usted comience a volar, para que usted comience a creer, para que usted comience a crecer. A veces suceden cosas, se nos daña el carro, perdemos el carro, ¿cierto? Pero no pasa este año con que tengas un carro nuevo. Y no vengo aquí, no estoy con la prosperidad, no se confunda, pero tengo que hablar hoy con la verdad. Y muchas veces, si el carro no se hubiera dañado, no viene lo nuevo que Dios tiene. ¿Va contra su palabra que se pierda el carro? No. Pero acuérdese de esto: Dios desea bendecirte, y para bendecirte a veces hay cosas que se tienen que quitar, porque estás tan aferrado a eso, y tiene que venir Dios a quitar. Si este año te tienes que enfrentar a que vas a perder algo, yo quiero decirte, acuérdate de esta palabra: el deseo de Dios es bendecirte. Si hay cosas que Dios va a quitar, es porque tiene algo mejor para tu vida. Porque el deseo de Dios es bendecirte, porque sus pensamientos son de paz. Humanamente nos cuesta eso. Humanamente nosotros nos angustiamos, pensamos tantas cosas. Yo les decía hace como 2 años ya, que increíble, ¿verdad? Aquel momento angustioso que yo tuve, ¿verdad? Que estaba pasando por cosas tremendas y que había pasado por unos problemas con el carro. Estaba hasta acá, ¿verdad? Y sale el carro con un arreglo como de 400,000 colones, en la pastilla aquella que me dio aquel efecto secundario. Y en medio de eso voy a dejar a la pastora, pasa un camión, se lleva el espejo del carro, ¿verdad? Y yo decía, no puedo creerlo, ¿y ahora qué, verdad? Llego a la casa y se me prende el foco y digo yo, voy a ir a recoger, ¿verdad? A ver si lo encuentro el espejo, porque en el momento no lo vi. Y de camino comienza a llover y yo con aquel cablerío suelto y se me hace un circuito, y llegaba el punto que yo le decía, Señor, pero ¿qué te cuesta detener la lluvia? O sea, humanamente hay momentos que nos desesperamos. No sé si usted se acuerda de esa historia. Y al final, cuando yo llegué a la zona donde me golpeó el camión, ahí escampó. Para allá había lluvia, pero en la zona del choque estaba la tierra seca. Y pude ver esa misericordia del Señor. Y más misericordia cuando yo me bajo y encuentro el espejo allá puesto como en un zacate. Yo no sé cómo fue a dar ahí, porque yo pensé, ya le pasaron los carros por encima, ya no quedó. Ahí está, no lo he podido arreglar, pero ahí está. Ahí va en fila de las prioridades. Pero lo que quiero decirte es que Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo bendecirte, y hay cosas que son necesarias que pasen para tu bendición. Hay gente que tal vez está buscando un trabajo, no lo ha recibido todavía. Dios te quiere en la casa por alguna razón, o Dios te quiere todavía en ese trabajo porque hay un propósito que cumplir, y no va a venir todavía el nuevo trabajo hasta que cumplas ese propósito, porque sus planes son de bien, sus planes son de bendición. Nunca creas que el Señor te quiere en maldición. Nunca creas que el Señor se olvida de ti. Dios desea bendecir tu vida, aunque hayan cosas que tienen que pasar. Pero por eso nosotros necesitamos aprender a ver con ojos espirituales. Amén. No con ojos carnales. Dígale al que está a la par, no sea carnal. Vea con los ojos de la fe. Amén. Así es. Entonces, sabemos que Dios nos quiere bendecir, dijimos primeramente, porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios quiere bendecirnos también? Porque Dios ha derramado su misericordia sobre nuestra vida. Volvamos a Deuteronomio, pero el capítulo 7. Vamos a ir a leer el versículo 9 al 13 de Deuteronomio capítulo 7, quinto libro de la Biblia.
Génesis. ¿Qué sigue después de Génesis? ¿Qué sigue después de Éxodo? Después, ahí está. El Pentateuco, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 13. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Y apenas voy a comenzar a predicar. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Y a los que guardan sus mandamientos. ¿Cuántos guardan sus mandamientos? Ay, se me fue la mitad, ¿verdad? Amamos a Dios, pero guardamos sus mandamientos. Va a la par. Y dice entonces que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Y usted me dice, ni vacas ni ovejas tengo, ¿verdad? Ni perrito, ni peces. Pero está hablando de todo aquello que el Señor te ha dado. Amén. Ahora vean qué interesante. Sabemos que Dios nos quiere bendecir porque Él ha derramado su misericordia sobre nosotros. Dice la palabra entonces que el que guarda el pacto y la misericordia, ¿verdad? Perdón, que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y dice hasta 1000 generaciones. Yo no sé si usted sabía, pero de Adán hasta nuestras épocas, ¿verdad? Hay cerca de unos 6000 años aproximadamente. De Adán a Abraham hubo 2000 años aproximadamente. De Abraham a Jesús hubo 2000 años. De Jesús a nuestra época otros 2000 años. Llevamos 6000. Después predicamos escatología, pero bueno, 6000 años. Las generaciones aproximadamente se contaban de 80 años. No sé si usted sabía ese dato. Si usted divide 6000 años entre 80, ¿verdad? No llegamos ni siquiera a las 100 generaciones. Desde Adán hasta nuestra época no llegamos a las 100 generaciones. Y dice su palabra que guardará el pacto hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Que usted y yo estamos metidos en ese pacto. Que el Señor pensó en nosotros y dijo: Dios, guardaré mi misericordia sobre sus vidas más allá de su existencia. Y el deseo de Dios es el que vemos precisamente en el versículo 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. En otras palabras, Dios quiere derramar sobre tu vida su amor. Dios quiere derramar sobre tu vida su misericordia y bendecirte. ¿Para qué el Señor guardó esa misericordia y ese pacto por 1000 generaciones? Para poder bendecir tu vida. Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, lo que recibiríamos es lo que en realidad nos merecemos. Pero el Señor nos bendice no porque usted y yo no lo merezcamos, sino por su misericordia. ¿Por qué quiere Dios bendecirte? Porque derramó sobre tu vida su misericordia. A veces creemos y nos castigamos a nosotros mismos y decimos: le fallamos tanto. Y sí,
Le fallamos al Señor. Nos equivocamos. Cometemos errores. A veces decimos cosas que no tenemos que decir. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y aún así el deseo de Dios es bendecirte. Para eso extendió su misericordia hasta 1000 generaciones. Para que usted estuviera ahí y poder bendecir su vida. Amén. Su amor y su misericordia nos alcanza. A pesar de usted mismo. Porque le voy a decir una cosa. Si usted hace las cosas mal, dígale al que está a la par, si usted hace las cosas mal, no merece la bendición de Dios. Si usted hace las cosas bien, dígale, si en cambio si usted hace las cosas bien, tampoco merece la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es por gracia. La bendición de Dios es por misericordia. Amén. Nunca seremos merecedores de su bendición. Pero tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado el Señor, que extendió su misericordia para que tú puedas vivir bajo bendición. No es lo muy bien que usted haga las cosas, es lo mucho que el Señor te ama. Amén. Es gratuita, porque el Señor la pagó a precio de sangre. Ahora tal vez usted lee eso y usted me dice, pastor, sale el teólogo por ahí, pastor, pero eso era para los judíos, ¿verdad? Eso era para el pueblo de Israel. Esas bendiciones eran para el pueblo. Fue dado en un contexto para el pueblo de Dios, que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que tenían que enfrentarse a una realidad. Pero yo quiero decirle algo. El Señor extendió esa misericordia por 1000 generaciones, porque el Señor sabía que en su plan perfecto la iglesia de los gentiles entraría dentro del pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 25. Gálatas capítulo 3 versículo 25. Leo para usted por el tiempo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué dice después? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo quiero que a usted le quede claro una cosa: usted es un heredero de Abraham. Somos coherederos con Cristo. Ya no es que si es judío y que si soy cristiano, no. Venida la fe, dice la palabra. Una vez que llegó la fe en Cristo Jesús, todo el que ha creído en Cristo Jesús es constituido hijo de Dios y heredero de Abraham y coheredero juntamente con Cristo. ¿De qué? De todas esas bendiciones. Por eso el Señor pensó en usted y en mí y dijo: hasta 1000 generaciones extenderé mi misericordia para poder bendecir tu vida. Pero por si a usted le queda alguna duda, Romanos capítulo 11, para esos teólogos duros también. Romanos capítulo 11 versículo 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando del pueblo de Israel, un simbolismo del olivo. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted lee todo el contexto, no me da tiempo de que lo veamos, pero está hablando Pablo acerca de Israel y los gentiles, y explica claramente cómo el pueblo de Israel era el olivo, ¿verdad?, verdadero, y cómo esas ramas fueron desgajadas, y entonces los gentiles, aquel olivo silvestre, fue injertado
fue injertado, fue hecho parte del olivo verdadero y participante de todas las bendiciones que significaban ser parte de ese olivo. De la rica savia, dice ahí, de las bendiciones que Dios siempre tuvo para su pueblo. Amén. Pero si a usted le queda todavía alguna duda, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dígale al que está a la par: me bendijo a mí. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le traduzco eso así en tico, ¿me da permiso? Sí. Porque le dio, no, la voluntad. Te bendijo Dios con toda bendición espiritual. ¿Te das cuenta cuál es el corazón del Señor? El anhelo de Dios es que caminemos en bendición, que usted sea hecho bendito para bendición para otros. Amén. Pero si a usted le queda todavía alguna duda, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Hoy vamos hasta las 2 de la tarde, aleluya. ¿Estamos ahí? Dice así: mas vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Usted y yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque extendió su misericordia hasta 1000 generaciones. En otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no podíamos participar de esas bendiciones, mas ahora, venida a la fe, dice la palabra, aquellos que hemos creído en Cristo, nos transformamos en coherederos de Él, herederos de Abraham, participantes de la savia, participantes de esas bendiciones, porque fuimos hechos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres pueblo de Dios, y al ser pueblo de Dios estás bajo la bendición espiritual del Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios desea bendecirte. Ahora, también sabemos que Dios quiere bendecirnos porque Él mismo nos quiere acordar o recordar cuál es el anhelo de su corazón, cuál es su voluntad, cuál es el deseo del Señor. Isaías capítulo 3 versículo 10. Porque Dios nos recuerda que quiere bendecirnos. Lo tenemos. Isaías capítulo 3 versículo 10. Cuando lo tiene me dice amén. Dice así. Me eché el agua yo en la cara. Hoy cuando hay tantas cámaras, ¿verdad? Isaías capítulo 3 versículo 10 dice así: decid al justo que le irá bien. Eso es como un recordatorio. Eso es como Dios diciéndole al profeta: hey,
Acuérdenle a los justos. Díganle que les va a ir bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. ¿A todos les va a ir bien? Se fue en la cáscara de banano, doña Lee. No. Al justo. Decid al justo que le va a ir bien. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Levante la mano los justos. Ahora levante la mano los injustos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por lo bien que usted se porta. Justificados bien por las obras. Justificados pues, no, dice ahí, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú crees en Jesús, quiero decirte que por su sangre y por su gracia has sido justificado. Y si tú eres justo, dice el Señor, decirle al justo que le va a ir bien. Entonces, vemos claramente en la palabra de Dios que el deseo del Señor es bendecirnos. Dios quiere que usted en este nuevo tiempo camine como un hombre o una mujer bendecida, un hombre que camina bajo la bendición de Dios, una mujer que camina bajo la bendición de Dios, no bajo la maldición. Hasta aquí, puros amenes, alegrías, aleluyas. Pero voy con la segunda parte. Hay condiciones para esa bendición. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a devolvernos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Tenemos claro que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Esa es la voluntad del Señor, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén. Porque extendió su misericordia sobre nosotros, porque además quiere que nos recordemos que hemos sido justificados, y dijo: decide al justo que le va a ir bien. Pero hay condiciones. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El deseo de Dios es bendecirnos. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Y nos pide al menos 3 cosas para que su bendición sea efectiva sobre nuestra vida. Y la primera de ellas es que tenemos que amar a Dios. Suena muy fácil, ¿verdad? ¿Qué requisito más fácil? Dice alguno. ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él nos amó primero? Pero hay personas que, aunque estén dentro de una iglesia o dentro de un templo de 4 paredes, no aman al Señor de todo su corazón. Porque para amar a alguien
tienes primero que conocerlo realmente. Para que el Señor te bendiga, tienes que conocer, tienes que amarle, y para eso tienes que conocerle. ¿Cómo decimos que amamos al Señor si no le conocemos, si no leemos su palabra, si no le buscamos en intimidad? Usted quiere este nuevo tiempo caminar bajo la bendición de Dios, ama al Señor, pero para amar a Dios tienes que sacar el tiempo para estar con Él, conocerle, buscarle, orar, hablar, adorarle. Amamos al Señor y en medio de adoración no eres capaz ni siquiera de levantar las manos. Y cuando levantamos las manos es una señal, ¿verdad? Usted ha visto en las faulas o las películas, ¿verdad? Cuando alguien viene a asaltar a alguien, arriba las manos. ¿Qué es esto? Me rindo. Me rindo, alto. Y cuando nosotros levantamos las manos al Señor en medio de una alabanza, de una adoración, lo que estamos diciéndole es: Señor, me rindo. Pero hay unos que se rinden en la silla ahí sentados, se rindieron. No rindieron su corazón al Señor. Debemos amar al Señor, quitar todo resentimiento, porque a veces nos enojamos con Dios precisamente por cosas que pasan, pero no hay nadie, escúchame iglesia, no hay nadie que te ame más que el Señor. Nosotros todos vamos a fallar. A veces tal vez usted tuvo la bendición quizás de tener un papá muy bueno, una mamá muy buena, y aún así ellos fallan. Quizás usted tuvo la bendición de tener un esposo así buenísimo como el de la pastora. Nadie dijo amén, qué bárbaros. Solo la paz, pero no estaba. Pero aún así falla uno, ¿cierto? Y el único que nunca falla es el Señor. Dios te ama, enamórate del Señor. Hay gente escúchame, hay gente en este lugar que tiene que aprender a decirle: Señor, enamórame de ti. Señor, enamora mi corazón, porque el mundo me atrae, porque hay cosas que Satanás pone en el camino que a veces me son atractivas, pero yo necesito amarte más a ti. Señor, que mi corazón se apasione por ti. Pero no solamente amarle, debemos andar en sus caminos. ¿Quieres la bendición en este 2025 y en toda esta nueva temporada? Tienes que andar en sus caminos. Dice: para que te bendiga Dios, tenemos que andar en sus caminos. Y andar en los caminos del Señor tiene que ver con la obediencia, pero además me gusta verlo desde otra óptica adicional. ¿Dónde está el Señor? ¿Por dónde camina Dios? ¿Por dónde anda el Señor? El Espíritu de Dios, quiero que sepas, iglesia, que anda en medio de los hospitales. El Espíritu de Dios anda empoderando a sus siervos para que oren por los enfermos. El Espíritu de Dios anda en las calles usando la voz de predicadores. El Espíritu de Dios anda en medio de la alabanza de su pueblo. Anda levantando adoración para el Rey de Reyes. El Espíritu de Dios anda en los hogares, trayendo paz a las familias. El Espíritu de Dios anda restaurando jóvenes, anda restaurando matrimonios. Y dice la palabra que para que el Señor te bendiga debes andar en sus caminos. Los caminos del Señor no están en cuatro paredes. Los caminos del Señor están allá afuera, iglesia. ¿Quieres que Dios te bendiga? Anda en los caminos que anda el Señor. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Esos son los caminos del Señor. Nos reunimos como iglesia para escuchar su palabra, para adorarle juntos, para ministrarnos. Nos reunimos en un culto porque dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No vuelvo a ver a nadie. Y más cuando aquel día se acerca, dice. Nos reunimos porque el Señor constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros maestros, a otros apóstoles para edificación de la iglesia. Pero los caminos del Señor están allá afuera. El Señor está esperando a alguien que quiera caminar bajo su bendición. Pero si usted no sale a caminar por sus caminos, ¿cómo te va a bendecir el Señor? Si usted y yo somos egoístas y solo pensamos en lo de nosotros.
Porque hay muchos que no sirven a Dios por estar pensando solamente en lo mío, mi tiempo, mis problemas, mis dificultades, mi economía, mis hijos, mis estudios, mi trabajo, mis negocios. Yo. Pero para que Dios te bendiga, debes caminar en sus caminos, amarle verdaderamente. Amén. Gloria al Señor. Y por supuesto, para que el Señor te bendiga, debemos ser obedientes a su palabra. Escúchame lo que le voy a decir. No hay bendición sin obediencia. Y si usted está recibiendo bendición en desobediencia, quiero decirte que el que te está dando las cosas no es Dios. No hay bendición sin obediencia. La obediencia trae bendición. ¿Sabía usted que Satanás a veces da bendiciones? Vaya, pregúntele a ese montón de artistas que pactan y comienzan a hacerse famosos y vender y tener mansiones que después se las consume el fuego. Porque Satanás todo lo ofrece, todo lo da, pero todo lo quita. Mas el Señor vino a darnos, dice, vida y vida en abundancia. No hay bendición sin obediencia. El deseo de Dios es bendecirte, iglesia, pero quieres que camines en obediencia. Debes amarle, debes servirle, pero debes ser sobre todas las cosas obediente. Amén. Dios no te está diciendo que no tienes derecho a equivocarte. Lo que Dios te está diciendo es camina en obediencia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y no hay nada oculto que esté entre cielo y tierra que no haya de salir a la luz. Dios no puede ser burlado. Queremos caminar bajo bendición, pero dice la palabra de Dios que el que encubre el pecado no prosperará. Mas el que confiesa su pecado alcanza misericordia. ¿Cuál misericordia? Esa que extendió Él por 1000 generaciones para poder bendecir tu vida. Amén. Gloria al Señor. Y por último, la bendición de Dios se recibe creyéndole a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Usted lo que necesita es fe. La fe agrada al Señor. ¿Sabe por qué Dios bendice a algunos de una manera extraordinaria? Y que empiezan muchos a tener hasta envidia en su corazón de ver cómo otros son bendecidos. Porque son personas que tienen fe. Son personas que caminan en fe. No que son irresponsables, que caminan en fe, que dan pasos de fe. Y cuando Dios ve a un hombre o una mujer que está creyendo a su palabra y que comienzan a dar pasos de fe, el Señor comienza a bendecir. El Señor comienza a poner. A veces estamos ante circunstancias, yo siempre lo he dicho así o lo veo así. Es como dar un paso y no existe la gradita para dar el paso, ¿verdad? Pero la fe es, aunque no esté la grada, dé el paso. Que cuando usted dé el paso, inmediatamente Dios pone la gradita. Y cuando usted dé el otro paso, Dios se encarga de poner la otra gradita. Y cuando usted siga caminando, Dios se encarga de seguir poniendo esa otra gradita. Así funciona la fe. En cambio hay muchos que están ahí quietos
Y que dicen, no, cuando pase tal cosa, y no, y entonces lo que están haciendo es no creer, no tener fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe no funciona de otra manera. Cuando Dios ve un corazón que cree con todo su corazón, valga la redundancia, el Señor le bendice. Voy a dar un ejemplo, no me gusta, y los que me conocen saben, y espero que usted me haya escuchado predicar todos estos años para que no crea que soy de la prosperidad, pero es como cuando usted diezma o ofrenda. A veces nos cuesta creer que sacando algo que tal vez necesito y sembrándolo voy a ser bendecido. Pero el Señor ve el corazón, no ve el monto. Dios no ve nunca. Bueno, sí lo ve y se acuerda de nuestras ofrendas. Pero lo que quiero decir es que el Señor no anda buscando plata. Lo que el Señor siempre mira es nuestro corazón. Y cuando hay alguien que con fe da al Señor, el Señor se encarga, siempre dice su palabra, de abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde, reprender por nosotros al devorador. Porque ve la fe de nuestro corazón, no el monto. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cuántos están acercándose al Señor? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que crea que Dios existe, es real, sino que dice su palabra que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Que da galardones. ¿Qué es un galardón? Un premio, ¿cierto? Un premio, una bendición. Dios bendice a los que buscan su presencia. Dios bendice a los que son obedientes. La bendición de Dios se recibe cuando usted cree en todo su corazón. Cuando usted cree que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué Dios no te va a bendecir, iglesia? ¿Por qué este nuevo tiempo que empezamos espiritualmente, por qué Dios no va a querer bendecirte? Si el deseo según su palabra es que camines bajo su bendición. Lo que pasa es que usted y yo somos los que muchas veces detenemos la bendición de Dios por no andar en obediencia, por no amar al Señor, por andar coqueteando con el pecado, coqueteando con el mundo, tomando las decisiones incorrectas. La receta está acá. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sírvele al Señor, tú y tu casa. Y créele. Cuando yo te digo que tienes que caminar bajo la bendición de Dios, yo no estoy hablando de que en esta nueva temporada usted va a tener millones en el banco. ¿Quién le dijo a usted que la bendición solo es plata? La bendición es salud. La bendición es tener tu casa firme. La bendición es que tus hijos anden bajo el camino del Señor. La bendición de Dios es que usted tenga lo suficiente para pagar todas las cosas. Y si sobra, gloria al Señor. Porque Dios no te va a dar algo más que usted no sepa administrar. Porque dice la palabra que Él no da escorpiones en vez de pan, ni serpientes, que el Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a sus hijos, no algo que te va a picar, te va a morder. Pero Dios quiere bendecirte. Tu fe agrada al Señor. ¿Y cómo entonces recibimos esa bendición? Muy sencillo, por tu fe. Tu fe hace que lo que hoy es invisible se haga visible. Juan capítulo 11, versículo 40, y con esto termino. Juan capítulo 11, versículo 40. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿estamos ahí? Jesús
le dijo. Amén. ¿Qué te parece si lo leemos juntos al contar 3? 1, 2 y 3. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe qué es lo que ama Satanás? La duda. ¿Sabe qué es lo que ama Satanás? Que usted ponga en duda la palabra de Dios. Que usted haga mente y usted comienza a decir: ah, no, pero y si Dios quiere que yo este año no salga de deudas, y si Dios quiere, eso no es verdad. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. A lo mejor este va a ser el año en que usted termine de pagar esa deuda de una manera inesperada. Yo lo que sé es que Dios quiere que usted camine bajo la bendición. Hay milagros extraordinarios que Dios ya ha hecho, y el mismo Dios que ha hecho milagros extraordinarios es el mismo Dios de hoy, el que te va a acompañar durante todo este año en adelante. Él será tu Dios, el que te defiende, el que te ayuda, el mismo que te está diciendo hoy que el deseo de su corazón es bendecirte, el mismo que te dice hoy: diles a los justos que les va a ir bien. No crean las mentiras del enemigo. Aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pasemos fuego, no te vas a quemar. El Señor va a suplir lo que tú necesitas y te vas a transformar en esta nueva temporada en un hombre de bendición, en una mujer de bendición, si eso es lo que tú escoges. Si te acuerdas de amarlo, porque su bendición es condicional. Si le amas, si le sirves, si andas en sus caminos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Es que, amada iglesia, la bendición de Dios es por gracia. Pero tenemos que creerle. Créale al Señor, que cuando Dios vea un corazón que dice: yo sí le voy a creer, yo este año voy a creer. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no vengo hoy a emocionarlo. Yo hoy no vengo a animarlo y que pegue 4 gritos. Yo vengo a decirte: cree con todo tu corazón. Porque si crees con todo tu corazón, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo he pasado por cosas terribles, pero comencé también una nueva temporada. Y aún en los tiempos terribles y en el día malo, el Señor estuvo conmigo. Y no he dejado de creerle, aunque por tiempos he tenido mis debilidades. Me he peleado con el Señor. Esa vez que iba ahí yo: Señor, pero ¿qué te cuesta detener la lluvia? Y yo sé que usted muchas veces tal vez le ha dicho algo parecido a Dios: Señor, pero si eso no es nada para usted, écheme la manita. ¿Cierto? Pero Dios sabe lo que es mejor para usted. Dios va a bendecirte. Pero depende de ti. La palabra de Dios está dada. Depende de lo que tú escojas. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Póngase en pie.